Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, en esta ocasión vamos a ver la tercera parte acerca de la teoría de la evolución y vamos a empezar a hablar acerca de la teoría de la evolución de Darwin, que es lo que realmente Darwin pensaba. Como es un tema muy extenso, voy a dividirlo en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de generalidades acerca de cómo Darwin llegó a su teoría. ¿Sí? No vamos a centrarnos en lo que decía realmente Darwin, sino que eso lo vamos a ver en un video siguiente. Acá vamos a ver básicamente cómo es que Darwin llega a su teoría. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poco de la vida de Darwin, ¿sí? Este es el árbol genealógico de Darwin. Acá tenemos a Darwin, ¿sí? Darwin nació en el 1809 y murió en el 1882. Si vamos más arriba, encontramos a sus abuelos. Tenemos su abuelo materno, Josiah Wedgwood, y su abuelo paterno, que en alguna ocasión ya lo hemos nombrado, que es Erasmus Darwin, ¿sí? Ahí tenemos Erasmus Darwin, ¿sí? Erasmus Darwin también era médico y era un naturalista como Darwin, ¿sí? Él escribió un libro que es la zoonomía, donde exponía sus ideas evolucionistas, ¿sí? Erasmus Darwin estaba de acuerdo en que las especies no eran constantes, sino que cambiaban con el tiempo, ¿sí? Esta zoonomía es un libro bastante feo porque está escrito en verso. Imagínense una teoría de evolución escrito en verso. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Y luego tenemos a su abuelo materno, Josiah Wedgwood, él era alfarero, sí, hacía tazas. Tenía una fábrica, ¿sí? La fábrica de Wedgwood, que es muy conocida hasta incluso hoy en la actualidad. Ambos, ¿sí? Eran integrantes de la Sociedad Lunar, ¿sí? Ambos se denominaban lunáticos, ¿sí? La Sociedad Lunar era básicamente un club de amigos y de miembros, ¿sí? Donde se hablaba de ciencia, medicina, tecnología, etc. ¿Sí? Erasmus y Josiah eran dos de los varios integrantes que formaban esta sociedad lunar. ¿Sí? Bien. Sigamos. Charles Darwin. Acá tenemos los padres de Charles Darwin. Tenemos la madre, Susanna Wedgwood, ¿sí? Y el padre, Robert Warren Darwin. ¿Sí? Robert Darwin era también un médico. ¿Sí? Darwin desciende de toda una genealogía de médicos, a excepción de él, que nunca llegó a ser médico. Del matrimonio, ¿sí? De Susana y de Robert, nacen Charles Robert Darwin, ¿sí? Y su hermano menor, Erasmus Alvey Darwin, ¿sí? Más bien conocido como Ras. Ambos, ¿sí? Darwin, su abuelo Erasmus, Ras, nacen en la mansión de los Darwin, ¿sí? La mansión de los Darwin se conoce como el Monte, ¿sí? Un lugar ubicado en la ciudad de Shrewsbury, ¿sí? Ubicada en Inglaterra, ¿sí? Bien. De esta genealogía hay dos personas más que tenemos que mencionar. Uno es su tío materno, ¿sí? Josiah Wedgwood II, o Jos, también conocido, ¿sí? Jos fue una influencia muy importante para Darwin, ya que fue su tío, su consejero y su guía, y fue Josiah quien convenció al padre de Darwin a que Charles Darwin pueda embarcarse en el Beagle hacia, como ustedes saben, Sudamérica. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos su esposa, que también era su prima, que era Emma Wedgwood, ¿sí? Descendiente obviamente de todo el linaje Wedgwood. ¿Sí? Bien. ¿Cuál fue la educación de Darwin? ¿Sí? Darwin estudió en la escuela de Shrewsbury, ¿sí? Donde nació, y luego se mudó a la Universidad de Edimburgo junto con su hermano a los 15 años para estudiar medicina. ¿Sí? Durante toda su vida Darwin fue un aficionado a las ciencias naturales y específicamente a la recolección de escarabajos. ¿Sí? Bien. Una vez instalado en la Universidad de Edimburgo, se unió a la Sociedad
Pliana, ¿sí? Que era un club de ciencia que trataba del el mundo desde un punto de vista natural. ¿Sí? Bien. Con el tiempo Darwin se fue alejando de la medicina y básicamente se fue aburriendo de estudiar la medicina y de la vida en Edimburgo. ¿Sí? Bien. Sin embargo, en Edimburgo conoce a una gran cantidad de investigadores. Uno de ellos, muy importante, fue Robert Grant. ¿Sí? Fue profesor de invertebrados en la Universidad de Edimburgo. ¿Sí? Y fue quien introdujo a Darwin en todo lo que es el ámbito científico. ¿Sí? Darwin publica su primer artículo acerca de Flustra, ¿sí? Que es un ectoprocto. Pero se puede decir que Robert Grant fue quien lo introdujo al ámbito científico. Y Grant era un fervoroso evolucionista, ¿sí? Defensor tanto de la teoría lamarckiana como admirador de su abuelo, ¿sí? Erasmo Darwin. Bien, ¿qué pasó? Darwin se fue alejando cada vez más y le está dando cada vez menos importancia a la medicina. Es por eso que su padre, ¿sí? Robert, lo obligó a mudarse a la Universidad de Cambridge, ¿sí? A la Christ's College de Cambridge, ¿sí? Al colegio cristiano de Cambridge, ¿sí? Con el objetivo de que ahí estudie letras para después convertirse en un pastor anglicano, ¿sí? Darwin entonces se muda. Ahí tiene influencia de una gran cantidad de autores. Un autor importante que leyó fue a Paley. Paley era un religioso, ¿sí? Que creía que todo lo que conocemos se debe a un diseñador, ¿sí? A la existencia de un dios diseñador. Entonces lee la teología natural y otros libros que estudia es la apología del cristianismo, ¿sí? Leyó bastante acerca de Paley. ¿Qué otras influencias encontró Darwin o leyó Darwin en su estadía en Cambridge? Bueno, estos son 4 de los principales. El primero es John Stephen Henslow, ¿sí? Es la primera foto. Henslow sí introdujo a Darwin en el ambiente de las ciencias naturales, específicamente acercó a Darwin hacia la botánica, ¿sí? Y a Darwin se lo conocía como el hombre que caminaba con Henslow, ¿sí? Bien. Luego tenemos Herschel, ¿sí? Darwin leyó la obra de Herschel, ¿sí? Llamada Discurso Preliminar sobre el estudio de la filosofía natural. Tenemos después a Alexander Humboldt, ¿sí? Que es el que está abajo a la izquierda. Darwin era admirador de las notas de viaje de Humboldt. ¿Sí? Humboldt había viajado a Sudamérica hace 30 años atrás, ¿sí? Antes que Darwin. Y Darwin leyó sus obras y estaba muy interesado en las obras de Humboldt. Y por otro tenemos a Adam Sedgwick, ¿sí? Darwin tomó un curso de Sedgwick sobre geología, ¿sí? Viajó a Gales, donde hizo un curso sobre geología, ¿sí? Recomendado por Henslow también. Sin embargo, Sedgwick era un anti-evolucionista, si no creía en la evolución. Estas son 4 de las principales figuras, ¿sí? Bien. Luego de su estadía en Cambridge, Darwin se embarca en el Beagle, en el HMS Beagle, en el HMS Beagle, ¿sí? El Beagle, en realidad es el segundo viaje del Beagle, ¿sí? Va desde 1831 a 1836, ¿sí? 6 años. El capitán era el capitán Fitzroy, ¿sí? Estos viajes, básicamente, la función que tenían era hacer un relevamiento cartográfico, ¿sí? Y en el mismo viaje llevaban a naturalistas, geólogos, con el fin de poder recolectar distintos tipos de información. En el viaje anterior no llevaron a ningún geólogo ni naturalista, por tanto, Fitzroy
decidió llevar en este segundo viaje a alguien que lo podía asesorar. En un primer momento consideró a varios de sus amigos, pero le rechazaron por distintos tipos de compromisos. Luego le pidió consejo a Henslow que le recomendara a alguien, y Henslow le recomendó a Charles Darwin. Entonces Fitzroy le manda una carta a Darwin, pero su padre lo rechaza y no lo deja ir. Es acá donde Jos Wedgwood II tiene su gran importancia. Wedgwood convence finalmente al padre de Darwin que lo deje ir a Darwin en ese viaje. Y es así como Darwin se embarca en el Beagle hacia Sudamérica. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver básicamente las principales hazañas y cómo fue cambiando la idea de Darwin, ¿sí? Darwin dice en sus escritos que cuando partió del Beagle era un creyente, pero a medida que fue viajando y fue encontrándose con distintos hechos, se fue haciendo evolucionista, ¿sí? Aunque alguna idea de evolución tenía, ¿sí? Darwin ya había leído a su padre, a su abuelo, ya había leído a Lamarck, entonces una noción de evolución tenía, ¿sí? Bien. Ahora tenemos, ¿sí? El Beagle parte, acá arriba, de Inglaterra, se dirige hacia Sudamérica, recorre toda la costa de Sudamérica, da la vuelta, ¿sí? Pasa por Argentina, ¿sí? Llega a Buenos Aires, llega a Bahía Blanca, Montehermoso, todo lo que es la Patagonia, ¿sí? Da la vuelta, va por todo lo que es Chile, llega a las famosas Islas Galápagos, da la vuelta por el Pacífico, va a todo lo que es Australia y bueno, va a distintos puntos de África para después retornar a Inglaterra. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos los distintos puntos que hace en Sudamérica. Acá les dejé una página, ¿sí? Survey of South America, donde te describe año por año, mes por mes, las distintas escalas y anotaciones que hizo Darwin en su pasaje por Sudamérica, ¿sí? Nosotros vamos a tomar las más importantes, ¿sí? ¿Qué es lo que escribió Darwin en su autobiografía luego de haber desembarcado en el Beagle? Darwin dice: durante el viaje en el Beagle me llamaron la atención en la región pampeano, primero, los grandes fósiles de animales cubiertos con una armadura como los armadillos actuales. En segundo lugar, el modo en que animales íntimamente relacionados van sustituyéndose a medida que se avanza hacia el sur del continente. Y tercero, el carácter sudamericano de la mayor parte de las producciones de archipiélago de Galápagos, es decir, por las ligeras diferencias observadas en las islas del grupo, las cuales ninguna parece tener una antigüedad geológica considerable, ¿sí? Cuando Darwin llega a Sudamérica, observó tres cosas. Primero es que en el registro de fósiles se veían especies muy similares a las especies actuales, pero estaban extintas. Entonces él vio que había una sustitución en el tiempo, ¿sí? Eso lo observó específicamente en la región de Bahía Blanca, Punta Alta y Montehermoso, en Buenos Aires, Argentina. Luego, cuando recorre, él va a la Patagonia, ¿sí? Y va desde el sur hacia el norte argentino, y ve cómo ciertas especies se reemplazaban a medida que se movía de sur a norte. Y él observó que había una sustitución, pero en este caso espacial. Y luego, cuando llega a las Galápagos, ve que en las distintas islas, si bien no tenían un tiempo geológico muy grande, había diferencias morfológicas en tortugas y aves, ¿sí? Eso básicamente es lo que importante que vio Darwin en Sudamérica y lo que es la base que le ayudó a elaborar su teoría, ¿sí? Bien. Entonces, entre septiembre y octubre del 32, él llega y se queda en Bahía Blanca y toda la zona, Punta Alta, Montehermoso.
Ahí veía en el registro de fósiles grandes animales que se parecían a los armadillos, a los peludos de hoy en día, sí que ustedes sabrán que son los gliptodontes, ¿sí? Y eran similares a las especies actuales. Y entonces él dijo, bueno, lo que yo acá veo es una sustitución en el tiempo. Y él se preguntaba, desde su punto de vista creacionista, ¿por qué Dios habría producido formas modernas similares a algunas extinguidas y las habría confinado a América solamente? ¿Sí? Ahí ya le estaba empezando a picar la curiosidad, si no le estaba cerrando el creacionismo. ¿Sí? Bien. Luego, en un trabajo de campo entre el 33 y el 34, también por todo lo que es la región de Sudamérica, él observa que a medida que viaja desde el sur hacia el norte, hay un reemplazo de especies, ¿sí? En el sur se encontraba esta especie, ¿sí? Pterocnemia pennata, ¿sí? Es una avestruz, si se quiere, sudamericana, ¿sí? Enana, de 1 metro, un ñandú, perdón. Y a medida que él se desplazaba desde el sur hacia el norte, esta especie, Pterocnemia, iba desapareciendo y aparecía esta otra especie que era Rea americana, mucho más grande, ¿sí? De hasta 1,5 metros de longitud. Y observaba nuevamente una sustitución, pero en este caso una sustitución en el espacio. Entonces Darwin se preguntaba, ¿por qué Dios habría reemplazado una especie que no tiene nada de malo con otra especie similar en distintas regiones de América del Sur? ¿Sí? Darwin veía patrones y patrones y patrones. Luego en el 35 finalmente llega a las Islas Galápagos, ¿sí? Viendo la diversidad que encontró en Brasil y que encontró en Argentina, ¿sí? Argentina, Chile y todo lo que es Sudamérica, llegó a las Islas Galápagos con la idea de encontrar una gran diversidad, tanto encontrar formas diferentes al continente y a encontrar diferencias entre las islas. Las islas las recorrió de sol a canto, ¿sí? Hizo una gran cantidad de viajes, algunas veces solo, otra con Fitzroy, etc. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dijo Darwin? Darwin dijo esta frase, anotó en su libro, ¿sí? En su diario de viaje, esta frase que obviamente está en inglés, ¿sí? Que es lo siguiente. Las aves, ¿sí? Los sinsontes, que están muy cercanos a los tenca de Chile o a las calandrias de Buenos Aires, existen en distintas variedades como islas haya, es decir, hay tantas variedades diferentes como islas hay. ¿Sí? Yo tengo 4 especímenes de 4 islas. Estas son entre 2 y 3 variedades, y cada variedad es constante en su propia isla. ¿Sí? Este paralelismo es el igual al que se observa en las tortugas. ¿Sí? Darwin, uno de los ejemplos de Darwin que se da siempre son de los pinzones. Darwin no tenía ni idea de los pinzones, ¿sí? La mayor información sobre aves que trajo de las Galápagos fue acerca de los sinsontes. Él veía que entre las islas había diferencias entre estas aves, de la familia Mimosidae, ¿sí? En las islas se encontró 3 variantes de sinsontes. Mimus trifasciata, solamente en la isla Charles, Parvulus, en la Almebarle, y la Melatonis, sí, en las islas James y Chatham. Y dijo lo que les mostré recién. Él dijo, examiné muchos especímenes en las diferentes islas, y en cada una solo la clase respectiva estaba presente. Estas aves coinciden en plumaje general, estructuras y hábitos, de modo que las distintas especies se reemplazan en la economía de diferentes islas. Le veía que había un reemplazo de las variedades de las especies entre las distintas islas. Lo mismo que observaba con los ñandúes en Sudamérica continental. Lo mismo encontró con las tortugas. Veía que en las distintas islas había distintas variedades de tortugas, ¿sí?
Bien. Y luego llegamos a los pinzones. Darwin vio a los pinzones y vio que eran diferentes. Hasta ahí llegó. ¿Sí? Darwin no tenía ni idea de los pinzones y en el primer ejemplar de su libro, La teoría de la evolución, no habló de los pinzones. ¿Sí? Porque no tenía ni idea. Darwin lo que hizo fue recolectar a los pinzones y llevarlos a un amigo, ¿sí? A John Gould. John Gould era un famoso ornitólogo inglés y fue quien identificó los pinzones de Darwin y fue quien pudo ver que los picos eran diferentes, estaban adaptados a distintos ambientes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero Darwin acerca de los pinzones no dijo prácticamente nada, al menos en sus primeras ediciones. Entonces, él encontraba todas estas variedades y se preguntó entonces, ¿por qué querría Dios poner distintos tipos de tortugas, pinzones y sinsontes en las varias islas de Galápagos? A ver, hay variación temporal, hay reemplazo geográfico, hay variación entre las islas. Dios, ¿qué estás haciendo? Acá ya Darwin no le estaba cerrando. Y acá ya podemos decir que estaba pensando en ideas evolucionistas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que decía Darwin? Si comparo las islas partiendo los pocos ejemplares de animales que poseo en mi colección y de las aves que las pueblan, y viendo las pequeñas diferencias en cuanto a su estructura y el lugar que ocupan en la naturaleza, no puedo sino sospechar que nos encontramos solo ante variedades. Es lo que veía, variedades. ¿Sí? No tenía idea de un mecanismo. ¿Sí? Darwin decía, de existir el más mínimo fundamento que explique estos comentarios sobre la zoología de los archipiélagos, habrá que estudiarlo, pues podría dar por tierra con la noción de la estabilidad de las especies. Acá se está refiriendo a los pinzones. Las pinzones son diferentes, hay variedades, muy bien. ¿Por qué hay estas variedades? No tengo ni idea. Eso es el Darwin del Darwin de 1835. Entonces, en Sudamérica Darwin encontró tres patrones de reemplazo de especies. Uno era en los fósiles, dos era en la distribución geográfica en las áreas y tres tiene que ver con las variedades, la variación entre las islas. Bien, perfecto. Bien, Darwin en el 1836 termina su viaje y regresa nuevamente a Inglaterra. Aparte de ahí empieza a escribir libros, empiezan a escribirse cartas entre distintos investigadores y se comienza a hablar, ¿sí?, de todos estos resultados que Darwin obtuvo. ¿Sí? En el 1836 va a publicar El viaje del Beagle, ¿sí?, su diario de viaje. Ahí ya hablamos de un Darwin evolucionista. En el 38 descubre o se le ocurre la idea del mecanismo de la selección natural para explicar la variación de las especies, término que se lo roba o se le ocurre luego de leer a Thomas Malthus, ¿sí?, un economista. ¿Sí? Y lo describe en los cuadros de la transmutación, tanto en sus ediciones del 38 como del 39. En el 44, sí, en 1844, va a escribir el ensayo sobre la evolución y finalmente en el 1859 va a escribir El origen de las especies. 50 años de edad fue cuando Darwin publicó El origen de las especies. ¿Sí? Darwin cuando partió en el Beagle tenía 22 años. Pasaron 5 años, vuelve a Inglaterra a los 27 años. Y recién, a los 50 años de edad, 22, 23 años después, publica El origen de las especies. ¿Por qué? Por miedo. Darwin era un señor inglés, tenía un estatus social. El pensamiento mayoritario de ese momento era el creacionismo. Si Darwin publicase su libro a esa edad, probablemente tenía grandes repercusiones en su estatus social. Es más, cuando Darwin presenta su libro a la imprenta, ¿sí?, le costó que lo lograra imprimir. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos? John Herschel. ¿Sí? John Herschel postula la idea de los misterios, el misterio de los misterios. ¿Sí? El misterio de los misterios se refiere a el surgimiento de nuevas especies que reemplazan a las que se extinguen.
Él trataba de entender cómo es que surgen nuevas especies, ¿sí? Cómo es que nuevas especies reemplazan a especies que estaban extintas. Y le escribe una carta decepcionado a Lyell, ¿sí? Diciéndole que estaba decepcionado por no resolver el misterio de los misterios. El mismo Lyell, ¿sí? Le escribe una carta a Darwin, diciéndole: ¿alguien será capaz de dar una explicación naturalista del misterio de los misterios de Herschel? ¿Sí? Luego de todo esto, en el 1844, por ahí no me acuerdo, Darwin escribió a Hooker. ¿Sí? Hooker era uno de los mejores amigos de Darwin, y diciendo lo siguiente: me impresionó tanto la distribución de los diversos organismos de los Galápagos y el carácter de los fósiles de mamíferos y demás seres americanos que decidí recolectar todo tipo de muestras que me permitieran definir qué son las especies. He leído innumerables libros de agricultura y horticultura y siempre he recopilado datos. Finalmente, veo la luz. Estoy casi convencido de que las especies no son, y siento aquí como si confesara un crimen, inmutables. ¿Sí? En esta carta, Darwin le dice a Hooker: las especies no son constantes, las especies cambian, y me propongo a decir por qué. ¿Sí? Ya que hablamos de un Darwin puramente evolucionista, pero siempre manejándose con cautela, ¿sí? Diciendo que y siento aquí como si confesara un crimen. Si hablamos de una Inglaterra, un occidente muy creacionista. Aún luego de la publicación de Lamarck, ¿sí? Bien. Acá tenemos a este señor. El señor es Alfred Wallace. Alfred Wallace se considera el primer darwinista, ¿sí? Wallace en el 84 viaja hacia Sudamérica, hacia el Amazonas, ¿sí? Junto con el capitán Henry Walter, con el objetivo de recolectar muestras para vender. En su viaje lee El viaje del Beagle de Darwin, el ensayo sobre el principio de la población de Malthus y los principios de geología de Lyell. ¿Sí? Dejó Inglaterra convencido de la existencia de la evolución, y su viaje tenía como objetivo tratar de descubrir la causa de la evolución. ¿Sí? Le envía a Darwin su manuscrito sobre la tendencia de las variedades a separarse indefinidamente del tipo original, donde desarrolla un mecanismo, o casualidad, el mecanismo del mismo que había postulado Darwin, la selección natural. Es más, Wallace fue uno de los ideólogos que le obligó o que lo apresuró a que Darwin publique su libro. ¿Sí? La teoría de la evolución en realidad de Darwin es una teoría bipartita: Darwin y Wallace. Entonces, Darwin y Wallace observaron los mismos patrones en la variación en la herencia de la naturaleza y en el cultivo de plantas y la cría de animales domésticos. Los dos asociaron estos patrones regulares con una noción de lucha por la existencia, que ocurre porque la disponibilidad de alimentos condiciona la cantidad de individuos que pueden sobrevivir y prosperar en cada generación, favoreciendo a los que tienen mayor probabilidad de dejar descendencia. ¿Sí? Bien. Para ir terminando, se me está haciendo un poco largo el video, pero bueno, a ver. ¿Cuáles fueron las principales influencias de Darwin post-Beagle? O pre-Beagle, en realidad. Tenemos a Erasmus Darwin, ¿sí? Darwin leyó la obra de su abuelo, aunque nunca la mencionó en el origen de las especies. Leyó Lamarck, ¿sí? Era un anti-lamarckiano, él no creía. En su libro, obviamente, cuando lo publicó, se contraponía a lo de Lamarck. De Charles Lyell se lleva del Beagle el primer tomo sobre principios de geología, y durante el viaje va a recibir el segundo y el tercer tomo de este libro. Y en el 38 lee a Thomas Malthus, ¿sí? Luego de regresar a su viaje, donde ahí toma la idea de supervivencia del más apto. ¿Sí? Entonces tenemos Thomas Robert Malthus postula su libro, que es el ensayo sobre el principio de la población,
donde decía que la población humana está limitada por la disponibilidad de alimentos, ¿sí? Y que existía una competencia por los recursos. Esa competencia de los recursos, Darwin, ¿sí?, él habla ya de la lucha por la supervivencia, y que los animales van a luchar por el alimento, debido a que tienen un crecimiento de tipo exponencial y los recursos son limitados. Esa idea la roba de Malthus, ¿sí? Bien. Y finalmente, entre cartas y entre lecturas, luego de 22 y 23 años, Darwin publica su libro, El origen de las especies por medio de la selección natural, en el año 1859, a la edad de 50 años. ¿Sí? Bien. Hasta acá, básicamente lo de hoy. Me quedaron 30 minutos, me pasé, perdónenme, pero bueno. Esta es la primera parte acerca de cómo es que Darwin llegó a su teoría. En el siguiente video vamos a ver ya de lleno qué es lo que decía Darwin en su teoría. Por eso quise poner todo esto junto, para ya después los que les interesan vayan al siguiente video. Bueno, espero que les hayan servido. Cualquier consulta escríbanme, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.